Sí, Fraibel, sí se puede ver tu pantalla, también se te escucha bien. Ya, Mm, gracias. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Bueno, prosiguiendo con el proyecto Hermano Mayor del segmento de neumología, me tocó hablar sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares, ¿no? Acá hay un error, es fisiología, chicos, un error. Ya bueno, creo que la anterior ponencia de la compañera Sheila lo ha mencionado, pero un poquito para recordar la parte anatómica, fisiológica, biológica, química, física, pucha, todo eso se aplica a nivel fisiológico, digamos, es base, ¿no? Saber biología, saber química, eh, entonces es importante saber todo ello. Ya, acá hay tres cositas que les voy a mencionar porque es muy importante. Primero es digamos, qué proporción de nuestro cuerpo o de nuestro organismo representa la parte del agua, ¿no? Que es el H2O. Bueno, va a variar un poco, digamos, según la literatura que lean o el libro que lean, pero varía entre 50 y 70%. Y según esta literatura que he agarrado, dice que en los hombres es 60%, digamos. Del cuerpo del hombre, el 60% es fluido y en caso de las mujeres el 55%. Y esto varía también según la edad, ¿no? En un niño va a llegar hasta un 70% del cuerpo del niño va a ser de forma fluida, digamos, y en caso de un anciano va a ser menos, ¿no? Hasta podría llegar hasta un 50%. Entonces es necesario saber eso. Y dentro de esta proporción de la proporción de líquido, digamos, del 60% en el caso de un hombre, vamos a agarrar el caso de un hombre, las dos terceras partes van a ser de la parte del intracelular, digamos, la parte de la célula, dentro de la célula, son las dos terceras partes, del 60%. Y mientras que un tercio es la parte extracelular, pero la parte extracelular se divide en dos partes todavía. La parte intersticial o la parte del espacio intersticial, también llamado, y en la otra parte va a estar el 20% del plasma, ¿no? Entonces, esas dos partes van a formar la parte extracelular. Es importante saber esta parte para poder ver cómo es que el oxígeno se va transportando a nivel de nuestro organismo, ¿no? Y en qué momento se logra hacer el intercambio gaseoso de oxígeno, de CO2. Es importante saber eso. Recordarlo más que todo, ¿no? Porque me imagino que algunos ya lo han hecho, pero algunos recién lo van a hacer en la parte ya sea biológica. Ya, esa sería en esta imagen. Pasamos en esta parte, que es la circulación, ya, ¿no? La circulación mayor y menor que se da a nivel de corazón, ¿no? Ya, empezamos primero desde la aurícula izquierda. Vemos que acá está la aurícula izquierda. Vemos que desde los pulmones llegan a una sangre oxigenada por la vena pulmonar, ¿no? Llega acá a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo, ¿no? Del ventrículo izquierdo gracias a la arteria aorta, va, digamos, sangre rica, oxigenada, va a llevar todos los nutrientes, ya sea oxígeno, proteínas, todo lo que necesita nuestro organismo, va a llevar por esta arteria, ¿no? Que es la arteria aorta. Y a nivel celular lo va a consumir el oxígeno, va a consumir las proteínas, va a consumir otros aminoácidos, entonces, después de consumir todo eso, eso se llama metabolismo celular, va a desechar, ¿no? El desecho, que es la basura, ¿no? Que bota nuestra célula. Y esos pueden ser CO2 o otro tipo de hidrogeniones. Entonces, este desecho va a volver. ¿Por qué ven? ¿Por qué capilar, digamos? Por la vena cava, digamos. Va a volver por la vena cava hacia la aurícula derecha. De la aurícula derecha, esta va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho gracias a la arteria pulmonar, va a llegar hasta el pulmón. Y en el pulmón, ese desecho, que ahora vamos a hablar específicamente del CO2, que es la basura que bota nuestra célula, lo va a desechar. ¿Mediante qué? Mediante la expiración, ¿no? Entonces, eso va a ser el circuito que vamos a ver. Esto es lo más básico, digamos, para recordar nada más. Y yo más adelante le voy a explicar a detalle cómo es el intercambio gaseoso a nivel del alveolo, a nivel de la parte del ¿no? De la parte tisular,
o a nivel más, para que entiendan más, digamos, vamos a llamar célula, ¿no? A nivel celular, ¿ya? Y otro que es importante también es el transporte, ¿no? El transporte a nivel de la membrana celular. Creo que eso también ya lo han hecho algunos en la es el nivel básico, digamos, ¿no? Para recordar. Vamos a ver que hay dos tipos de transporte, un transporte activo, un transporte pasivo. El transporte pasivo no utiliza energía, mientras que el transporte activo sí utiliza energía. Pero en este caso, a nivel respiratorio, vamos a ver que qué tipo de transporte se va a utilizar es de la difusión simple. Digamos, de un lugar de mayor concentración, se va a ir a un lugar de menor concentración. Por decir, a nivel de los pulmones, ¿cuál es en nivel de los alveolos, digamos, ya fisiológicamente hablando, anatómicamente? A nivel de los pulmones, vamos a ver que la unidad funcional está el ¿no? Van a estar los alveolos, ¿no? Y en los alveolos vamos a ver que hay mayor cantidad de oxígeno en comparación en la parte de la circulación, ¿no? De la circulación tisular. Entonces, de mayor concentración a menor concentración. Hay mayor oxígeno, va a ir a donde hay menor oxígeno. De la misma forma el CO2. El CO2, ¿dónde es mayor? ¿A nivel de los alveolos o a nivel de la célula? A nivel celular, porque ahí se produce el metabolismo y lo desecha. Entonces, a nivel celular hay mayor concentración de CO2 y va a salir de ahí, ¿no? Porque no puede estar ahí. Es demasiado, se va a llenar demasiado de este CO2, entonces ellos quieren salir. Entonces, de esa forma salen, ¿no? Entonces, el transporte que se va a dar a nivel del oxígeno, como también del CO2, es ¿mediante qué? Mediante la difusión simple. Bueno, creo que con eso podrían responder esta pregunta que se les había planteado. Está en la página web, en el Facebook, ¿no? En Facebook, la han compartido en el Facebook y ya, pues, puedan responderlo. Creo que esta pregunta, a ver, no sé si alguien pueda responderlo o marcarlo. Le dejo un minuto, a ver. En caso de que me respondan, se les va a compartir los libros del Guyton, del Constanzo y del Gardner, ¿no? En formato PDF. Se les va a compartir al que me responda o al que acierte en esta pregunta. Ya que sea, pues, A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. Nos dice, ¿qué tipo de transporte de membrana se utiliza para el intercambio gaseoso del oxígeno? ¿Qué tipo es, chicos? Está fácil. ¿Alguien? Al que me responde se les va a compartir los libros del Guyton, del Constanzo y del Gardner, en formato PDF. Son libros de fisiología. Así que aprovechen, chicos. ¿Alguien ha respondido? O todavía no han entendido bien, tal vez, o quieren que les repita. Chicos, voy a ver quiénes están. Creo que alguien ha respondido, ¿no? A ver, vamos a ver. Jorge dice la C. Creo que están respondiendo con emotis nada más. Sí, es la C, chicos, es difusión simple, ¿no? Creo que ya está fácil, ¿no? Desde mayor concentración a menor concentración a nivel de los alveolos, en caso del oxígeno, entonces esa es la forma de transporte, ¿no? El tipo de transporte que se utiliza en el intercambio gaseoso. Ya, Jorge ha respondido, así que se ha ganado los libros en PDF, se los va a compartir. Me pasan después su número, chicos, para compartirles. Ya, pasamos entonces como tal al transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos del organismo. Vamos a empezar con el oxígeno. Entonces, como vemos acá, este es el alveolo. Es el alveolo. Y a nivel alveolar, la presión parcial del oxígeno va a ser 104. Creo que antes mi compañera ya lo mencionó. A ver. Ya. Entonces, a nivel alveolar, la presión parcial del oxígeno va a ser 104. El oxígeno que entra al momento de hacer la inspiración, ¿no? Inspiramos y a nivel alveolar la presión parcial del oxígeno va a ser 104. ¿Ya? Después vemos que va a haber la parte capilar, digamos, pulmonar. Va a haber un extremo arterial, el cual
lleva el oxígeno, la sangre desde de la, a ver, desde los del ventrículo derecho, va a llevar, ¿mediante qué? Mediante arteria pulmonar hacia el pulmón mismo, ¿no? Como tal, ¿ya? Y esta va a ser, este color azul va a ser la arteria pulmonar. ¿Y por qué azul? Se preguntan. ¿Por qué azul? A ver, chicos, ¿por qué sería azul? Porque la presión parcial en la arteria pulmonar va a ser 40. Digamos, es poco oxigenada, es muy baja. La oxigenación en la arteria pulmonar es 40, porque lleva la sangre desoxigenada, ¿no? Como tal, ¿ya? Entonces, vemos que la presión parcial del oxígeno a nivel de la arteria pulmonar o del extremo arterial va a ser 40, ¿ya? Y en comparación de la vena pulmonar o del extremo venoso, la presión parcial del oxígeno va a ser 104. ¿Por qué? Porque, a ver, aplicando la difusión simple, que es el transporte del intercambio del oxígeno, vemos que acá está la presión parcial 104 y acá 40. ¿De dónde a dónde tendría que ir? De mayor a menor, ¿sí o no, chicos? Entonces, gracias a ese intercambio por difusión simple, va a venir desde acá, desde el alveolo hasta la vena pulmonar o el extremo venoso, va a venir presión parcial de oxígeno, por la diferencia de presiones. Va a querer venir allí. Van a querer estar más cómodos, ¿no? Porque acá es muy pequeño el alveolo, entonces la presión parcial del oxígeno, esta concentración de oxígeno, va a querer venir a esta parte. Entonces, la presión parcial del oxígeno a nivel del extremo venoso, o ya después formando la vena pulmonar, va a ser 104. ¿Ya? Por diferencia de presiones, por ese transporte. ¿Ya? ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Espero que sí. Ya, entonces, a nivel de la vena pulmonar, que va a llegar hasta la aurícula izquierda, como vemos acá en la imagen, a nivel de la aurícula izquierda, ¿cuánto va a ser la presión parcial del oxígeno? 104, ¿verdad? Pero acá hay un dato interesante. Digamos, este volumen de sangre que llega por la vena pulmonar solo representa el 98%, chicos. El 98% nada más representa este volumen de la vena pulmonar que llega a la aurícula. ¿Y qué pasó con el otro porcentaje, que es el 2%? Ese 2%, chicos, se encarga de la circulación bronquial. Y de esta forma va a formar el flujo de derivación. Pero esta circulación bronquial va a tener una presión parcial de oxígeno de 40, porque esta circulación está, digamos, oxigenando al pulmón como tal, digamos, a los segmentos o partes del pulmón que son más pequeñas, está llevando el oxígeno, ¿no? Para que también, porque el pulmón también necesita oxígeno, chicos, no es que no necesite, sino también necesita oxígeno. Entonces, mediante la circulación bronquial, se lleva, ¿no? Este oxígeno y vuelve ya con los desechos, ¿no? Entonces, con los desechos va a bajar la presión parcial del oxígeno. Entonces, la presión parcial de oxígeno a nivel de la circulación bronquial va a ser 40 y representado solo por el 2%. Y combinando este 2%, que es 40 milímetros de mercurio a nivel de la circulación bronquial, y el 98% que representa, que llega gracias a la vena pulmonar con una presión parcial de oxígeno de 104, se combinan y finalmente la presión parcial a nivel del corazón, digamos, de la aurícula, combinando estos dos tipos de, de sangre oxigenada, el otro desoxigenada, va a tener una presión parcial media de 95. Entonces acá va a ser 95 ya, chicos. La presión parcial del oxígeno va a ser 95. Combinando estos dos tipos de sangre, ¿no? El otro que es rica en O2, de oxígeno, y el otro que es pobre en O2, ¿no? Que es 40 mililitros de mercurio. Entonces, el promedio nos va a salir que va a salirnos 95 milímetros de mercurio. Entonces, de nuestro corazón, de la aurícula izquierda, pasa a la aurícula de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo
por la arteria aorta, va a salir, ¿no? A todo nuestro organismo, va a llevar a todo nuestro organismo ese oxígeno rico en O2 como tal, ¿no? Para que se pueda darle el metabolismo a nivel celular. Entonces, a través de la arteria sistémica, este oxígeno que vemos acá va a tener ya una presión parcial de ¿cuánto, chicos? Una media de 95 milímetros de mercurio. Esa va a ser ya la presión parcial de oxígeno a nivel de la arteria sistémica, ¿no? El cual va a llevar a todo nuestro cuerpo este oxígeno como tal, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Una parte de esa también va a volver a la circulación bronquial, pues chicos. Como les he mencionado, el pulmón también necesita como tal producir o realizar el metabolismo, ¿no? Y después botar el desecho, ¿no? De la misma forma. Entonces, vuelve también de nuevo esa parte que representa el 2%. Y lo demás del 98% de la sangre va a continuar su recorrido, ¿no? Ya, por ejemplo, ya llega, ¿no? Ya llega la célula ya. Como les he mencionado, hay un líquido intersticial. Este líquido intersticial está limitando tanto entre la arteria y la célula, ¿no? ¿Ya? Y como vemos, en la arteria sistémica la presión parcial de oxígeno es 95, mientras que la presión parcial a nivel del líquido intersticial es 40. Acá aplicamos lo mismo, el transporte de difusión simple pasa de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, este oxígeno entra chicos, acá. Entra todo el oxígeno. ¿Por qué? Porque nuestra célula necesita este O2. ¿Para qué? Para realizar el metabolismo. ¿Ya? Entonces entra. Esto es rápido, chicos. Es cuestión de milisegundos. No es que demora 1 minuto, 2 minutos. Y no es que pase paso por paso, sino es constante, digamos. Es constante esto. Es algo cíclico. Y no tiene fin. Entonces, pasa acá, por la diferencia de presiones, al líquido intersticial. Acá ya está el oxígeno, como vemos, y este oxígeno tiene que entrar a la célula todavía. Y viendo cuánto es la presión parcial a nivel de la célula, es 23, chicos. Igualito, aplicamos el transporte de difusión simple de mayor concentración o de mayor presión parcial a una de menor presión parcial, ¿no? Entonces ingresa igualito el oxígeno. Y este oxígeno, chicos, se consume, pues, se consume. ¿Mediante qué? Mediante el metabolismo. Mediante el metabolismo se consume, lo necesita, digamos, sí o sí necesita el oxígeno en nuestra célula para realizar el metabolismo. Si no, ¿qué pasa? Pucha, muere, chicos. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa con nuestras células? Comienzan a morir, ¿ya? Eso sería a nivel del oxígeno. Ya viendo en este cuadrito, chicos, vemos que hay una entrada del flujo sanguíneo y en la otra parte vemos que está la presión parcial del líquido intersticial, digamos, a nivel de acá, estamos hablando de esta reacción, vamos a ver esta región, este espacio del líquido intersticial, vemos que si el flujo sanguíneo, por decir ya, lo normal es el flujo sanguíneo, por decir que sea acá, en el punto A, ¿no? Y la presión parcial en el líquido intersticial, ¿cuánto es? 40, ¿sí o no? Ya, 40, acá está 40. Y el flujo que sea 100, chicos. Ya vemos que desde el punto A hasta el punto B, si hay un aumento de flujo, ¿qué pasa con la presión parcial del oxígeno a nivel de líquido intersticial, chicos? ¿Qué pasa? También aumenta. También aumenta. El flujo aumenta. Si aumenta el flujo, ¿qué pasa con la presión parcial del oxígeno a nivel de líquido intersticial? También aumenta. Y de la misma forma, si el flujo disminuye el flujo, ¿qué pasa con la presión parcial del oxígeno? También disminuye. ¿Me están entendiendo hasta ahí, chicos? Espero que sí. A ver. Y ahora, eso sería en la parte de la comparación, ¿no? Del flujo sanguíneo y de la presión parcial del oxígeno a nivel del líquido intersticial. Ya, ahora vamos a ver una parte más. A ver. Vemos que, por decir, si el consumo de oxígeno, por decir, de esta célula, la célula comienza a empezar a consumir más oxígeno. Tal vez, un ejemplo, comenzamos a hacer ejercicio, deporte. ¿Qué pasa con nuestras células del músculo, digamos, de los miocitos? Empiezan a consumir más oxígeno, chicos, por el metabolismo que se está dando, ¿no? Por lo que necesita más ATP, nuestra célula para poder realizar los movimientos. Entonces,
aumenta, ¿no? Aumenta el consumo de oxígeno. ¿Y qué pasa cuando hay un aumento de consumo de oxígeno a nivel de la célula? Digamos, el flujo sanguíneo, ¿qué pasa? También aumenta, como vemos acá, mira. Acá está 300. En 400 aumenta, ¿sí o no? El flujo aumenta. Entonces, si hay mayor consumo de oxígeno de nuestra célula o de nuestro organismo, va a haber mayor flujo. ¿Y qué pasa con la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial? De la misma forma, mira, acá está, acá empezamos. Hay mayor consumo de oxígeno porque estamos haciendo ejercicios. Entonces, la presión parcial del líquido intersticial también va a tener que aumentar. ¿Ya? Aumenta. Y ahora, en el otro extremo, ¿qué pasa si no consume nuestro cuerpo? Tal vez somos sedentarios, estamos ahí en reposo. Disminuye el consumo del oxígeno, pues chicos. Estamos sedentarios, no hacemos nada, entonces, ¿qué pasa? Disminuye un cuarto de consumo de oxígeno, por decir. Entonces, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye el flujo. ¿Y qué pasa con la presión parcial del oxígeno del líquido intersticial? ¿Qué pasa? Por decir ya, empecemos acá en 50, que sea lo normal. Ya el flujo sanguíneo disminuye porque hay menos consumo de oxígeno y el líquido intersticial está acá, ya por decir 40, no sé, 45 ya. Entonces, si vemos que disminuye, también va a disminuir, pues chicos. Entonces, consumimos menos oxígeno, menos flujo. ¿Ya? Si consumimos más oxígeno, va a haber más flujo. Y va a ser lo mismo en la parte de la presión parcial del líquido intersticial, ¿no? Como vemos acá. ¿Ya? Y de esta forma sería en relación a la parte de transporte del oxígeno, ¿ya chicos? Ahora pasamos a la difusión del CO2, ¿no? Desde las células, de los tejidos periféricos, a los capilares, y de los capilares a los pulmones alveolares. Acá está la célula. Esto es la célula, chicos. Esto es la célula, este rosadito es la célula. Estos van a ser los capilares. Ya les he dicho, la parte sistémica, la parte rojita, porque esta es arteria, la vena sistémica. Y llegando hasta los alveolos, ¿no? Ese va a ser el recorrido. Y empezamos entonces desde la célula. ¿Qué hemos dicho? La célula consume el oxígeno y bota desechos. Y ese desechos es el CO2. ¿Y cuánto es la presión parcial del CO2 a nivel de la célula? Es 46 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, producto del metabolismo, se desecha el CO2. Y ese CO2 tiene una presión parcial de 46 milímetros de mercurio a nivel de la célula. ¿Ya? Entonces, este CO2, por diferencia de presiones, porque a nivel del líquido intersticial, presión parcial del CO2 es 45, de mayor a menor. Entonces, este de CO2 comienza a salir por esa diferencia de presiones. Pero acá me preguntarán, ¿pero por qué solo la diferencia es 1, no? Si hacemos la diferencia es 1 milímetro de mercurio. La diferencia entre el oxígeno y el CO2 es que el CO2 tiene mayor, digamos, velocidad, o en menos tiempo comienza a disociarse, a salir, digamos, ¿no? Por esa diferencia de presiones. Entonces, por eso es que no necesita mucha diferencia de presiones parciales, ¿no? Solo necesita 1 y ya con eso es suficiente. Es más veloz, digamos, en comparación con el oxígeno. Es por eso que con 1 ya es suficiente. Sale todo el CO2 que está dentro de la célula, sale rápido, ¿ya? Ya, entonces, en el líquido intersticial, la presión parcial de CO2 va a ser 45. ¿Ya? Y a nivel de la arteria sistémica, digamos, esa arteria que llega a nuestras células, va a tener una presión parcial de CO2 de 40. Igualito, aplicando lo mismo, ¿no? De mayor presión a menor presión. ¿Qué pasa? Sale, ¿no? Acá está 45, acá 40, entonces comienza a salir el CO2 del líquido intersticial. ¿Y con qué presión sale, chicos? ¿Con qué presión? Con la misma presión de 45, ¿no? Porque comienza a salir nada más. ¿Ya? Entonces, a nivel de la vena sistémica, la presión parcial del CO2
va a ser 45 milímetros de mercurio. ¿Ya? Acá está. Entonces, gracias a las venas sistémicas, llegan hasta la aurícula derecha. ¿Gracias a qué? Vena cava inferior, vena cava superior, acá está la vena cava inferior, acá la vena cava superior. ¿Ya? Llegan hasta la aurícula derecha. De la aurícula derecha, ¿dónde pasa, chicos? ¿Dónde pasa? Al ventrículo derecho, ¿sí o no? Y del ventrículo derecho, ¿dónde se va esta sangre? ¿Dónde se va? ¿O por dónde? Gracias. ¿O por dónde? Por la arteria pulmonar. Sale del ventrículo derecho por la arteria pulmonar. ¿Y cuánto es esa presión, chicos? ¿Cuánto se mantiene? Sigue esa presión nada más, porque no se ha mezclado, no ha pasado nada, sigue en su recorrido nada más. Entonces la presión parcial del CO2 a nivel de la arteria pulmonar sigue siendo 45. 45, ¿ya? Listo. Entonces esta arteria pulmonar va a llegar hasta un alveolo, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a los capilares. Acá está. Para que no se confundan, ¿no? Y gracias a los capilares llegan hasta el alveolo. Ya en esos alveolos igualito. ¿Cuánto va a ser la presión parcial del CO2? Va a ser 45. Y a nivel del alveolo, ¿cuánto es la presión parcial del CO2? Es 40. De nuevo aplicamos esa difusión simple, ¿no? Gracias a la ley de Fick. La ley de Fick nos dice, ¿no? De un lugar de mayor concentración, tiene que ir a un lugar de menor concentración. Esa es la ley de Fick. Creo que en la anterior exposición les han mencionado, ¿no? La ley de Henry, la ley de Fick, la ley de los gases ideales, la ley de los gases, de las presiones parciales, todo eso les he explicado. Entonces, gracias a la ley de Fick se da la difusión simple. ¿Y la difusión simple qué es? De un lugar de mayor concentración a una de menor concentración. Y si nos referimos a nivel a nivel pulmonar, de una presión parcial mayor a una presión parcial menor. Listo. De ahí sale, chicos, sale. El CO2 comienza a salir, ¿no? ¿Dónde se va? Al alveolo. ¿Y del alveolo dónde se va, chicos? Ya, pero lo eliminamos mediante la expiración. Se elimina mediante la expiración el CO2. Se va, chicos, se va. Listo, se va. Entonces, vemos que a nivel del alveolo, la presión parcial del CO2 es 40. Y esta presión también se va hacia la vena pulmonar con una presión parcial de CO2 de 40 milímetros, porque se está botando, ¿no? Se está botando por la expiración, no se queda acá. Si se quedaría, se mantendría, pero no. Se está botando y solo nos queda una presión parcial de CO2 de 40. Y este 40 continúa, ¿no? El recorrido. Continúa el recorrido, chicos. ¿Ya? Entonces, esto sería la difusión del CO2 desde las células, comenzamos acá, ¿no? De la célula, y de la célula a de las células, de los tejidos periféricos a los capilares. Esto serían los capilares, ¿no? Y de los capilares, ¿a dónde pasa, chicos? Acá sigue siendo capilar. ¿Qué pasa? ¿A dónde pasa? Hasta los alveolos, 3, y acá termina, y acá se va mediante la expiración el CO2. ¿Ya? Así de simple, chicos. Espero que me estén entendiendo. Y ya bueno, acá les explico estas dos entradas, ¿no? De flujo sanguíneo igualito y de la presión parcial del líquido intersticial. Vamos a aplicar, estamos acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con esa presión parcial del CO2? Ya, por ejemplo, empezamos con la 100 de nuevo, lo normal va a ser acá en el punto A. El flujo sanguíneo, ¿cuánto va a ser? 100. ¿Cuánto va a ser la presión parcial? Chicos, ¿cuánto es a nivel intersticial? 45, ya, porque es 45, entonces, esto es 45. ¿Qué pasa si aumenta el flujo sanguíneo? ¿Qué pasa con la presión parcial del CO2 a nivel del líquido intersticial? Vemos que está disminuyendo, chicos. Está disminuyendo la presión parcial del CO2. Comienza a disminuir. Mayor flujo, menor presión parcial de CO2. ¿Me entienden? Es inverso, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si
Aumenta nuestro metabolismo, ya. Comenzamos a hacer ejercicio, hacemos deporte, no sé, nos vamos al gym, nos vamos a hacer natación, nos vamos a jugar fútbol. ¿El metabolismo qué pasa? ¿Va a aumentar, sí o no? Comienza a aumentar el metabolismo. Y si va a haber mayor metabolismo, ¿qué pasa con el CO2? ¿Va a ser lo mismo o se va a comenzar, va a aumentar también? Porque es el desecho del metabolismo, comienza a aumentar también. Aumenta también el CO2. Y con esto se explica este cuadrito, mira. Miren este puntitos separaditos. Vemos que el metabolismo aumenta 10 veces. ¿Y qué pasa con el flujo sanguíneo? Ya que sea acá en lo normal. Vemos que el flujo sanguíneo comienza a disminuir. A mayor metabolismo, el flujo sanguíneo disminuye. Está disminuyendo, chicos. ¿Ya? ¿Y qué pasa también con la presión parcial de CO2? También, mira, es inverso. Bueno, mayor flujo, menor presión parcial del CO2. ¿Ya? De la ley de Henry, eso es lo que explica, ¿no? La concentración del flujo. Espero que lo revisen o en la anterior exposición lo hayan mencionado, pero el flujo influye, digamos. ¿Qué quiere decir en palabras simples flujo? Digamos, es la concentración que tiene, por decir, un litro de agua. La concentración ya sea de azúcar, por decir. Si lo ponemos, no sé, la mitad, va a ser eso la concentración. Y si lo ponemos tal vez un cuarto, esa va a ser la concentración o el flujo, ¿no? De esa combinación de ambos, tanto del azúcar y del agua. Eso va a ser el flujo. Es la combinación entonces de la sangre con el CO2, en este caso, ¿ya? Y con eso va a variar la presión parcial del CO2, ¿ya? Este sería el grafiquito que se explica, ¿no? Y en relación a nivel de líquido intersticial, hay un límite de la presión parcial del, este, del CO2. Como vemos acá, va a ser 40. Digamos, no puede ser menos, chicos. ¿Ya? Eso sería en relación a esta parte. Pasamos a la función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. Ya, el oxígeno se transporta de forma, digamos, en forma de oxihemoglobina, digamos, O2 más la hemoglobina. De esta forma se va a transportar un 97%. Y en estado disuelto, ya sea en plasma, en proteínas, solo el 3%. ¿Ya? Y con esto vamos a ver la curva de disociación del oxígeno y hemoglobina. Como hemos visto, la sangre arterial es oxigenada, ¿no? El cual sale de los pulmones. Y va a tener, como hemos mencionado, ¿cuánto era la presión parcial que sale por la aurícula, no, por la arteria aorta, chicos? ¿Cuánto era la presión parcial? ¿Se recuerdan? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuánto era la presión parcial del oxígeno a nivel de la arteria aorta? ¿Se recuerdan? Había una combinación, ¿se recuerdan? Del 104 más el 40, nos daba una media de ¿cuánto? De 95, chicos. Ese es la presión parcial del oxígeno a nivel de sistémico, ¿no? A nivel de, ya sea de la arteria aorta, y esta arteria aorta se va a comenzar a dividir, ya, según la anatomía, ¿no? Entonces va a ser 95. Acá está, 95. ¿Ya? Y aquí vamos a hablar de un término, que es la saturación de hemoglobina. ¿Qué quiere decirnos esto, chicos? La saturación de hemoglobina nos quiere decir que, por decir, el total de hemoglobina que hay en nuestro cuerpo está cargado con oxígeno. ¿Qué porcentaje?
Eso es lo que nos quiere decir la saturación de hemoglobina. Por decir, el 100% de nuestra hemoglobina, si se carga, ¿cuánto sería la saturación de la hemoglobina? También sería 100. Pero no sucede eso en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una parte, como ya les he mencionado, la presión parcial que llega hacia a nivel de la sangre arterial va a ser solo 95, ¿no? La media, ¿no? Porque hay una combinación de estas dos presiones. ¿Ya? Entonces, acá sería mencionar ya lo mismo, digamos el 97% de oxihemoglobina se transporta en forma de, en conjunto, ¿no? En la hemoglobina más el oxígeno, ¿ya? Y de forma disuelta el 3% nada más. Y pasando acá en el cuadro, ya les he explicado qué es saturación de hemoglobina, es, digamos, el volumen, digamos, una parte o el 100% de hemoglobina está cargada con qué, está cargada de oxígeno al 90, 70 o 60. Eso es lo que nos quiere decir. Ya, espero que me estén entendiendo. Y en caso de a nivel arterial vemos que está cargada con un 97%, y mientras que a nivel de la sangre venosa está cargada al 75%. ¿Quién? La hemoglobina, ¿no? Está cargada al 97% de oxígeno, al 75% de oxígeno. Y acá también podemos ver en relación a los volúmenes. Ya esto creo que hay un acá hay, ya, primero la pregunta, chicos. A ver, igualito, al que me responda se les va a compartir los libros en PDF de los libros de fisiología, ¿no? Del Guyton, del Constanzo y del Gardner. A ver, ¿quién me responde esto? Está fácil. Creo que ya lo hemos visto ya. Dice, ¿qué porcentaje aproximado de oxígeno se transporta unida a la hemoglobina en la sangre? ¿Cuánto es, chicos? ¿Al 100%? ¿Al 23%? ¿Al 60%? ¿Al 28%? ¿O al 27%? Y acá, un puntito más. Acá hay que poner según el Guyton. Según el Guyton. Porque he logrado ver en algunas revistas que lo consideran un valor diferente, ¿no? Que al Guyton. Pero ahora nos estamos guiando con nuestro libro madre, ¿no? Para estudiar fisiología, que es el Guyton. ¿Cuánto es, chicos, la forma de transporte o de oxihemoglobina, ¿no? Si quieren el otro nombre, ¿no? Ya, pues. En forma de oxihemoglobina, ¿qué porcentaje es lo que se transporta el oxígeno? Chicos, ¿alguien? ¿Alguien? Carolina García dice 60. Ya, ok. Jonathan dice la E, 97%. Ruth también dice la E. Natalie Dai también la E. Genial, genial. Ya, bueno, creo que ellos han acertado. Se les va a compartir, por favor. Me lo anotas los nombres, o si no pides los números, por favor, Carmen, para compartirlos. ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta correcta, chicos. Esta es según el Guyton. Eso es lo que nos dice el Guyton, chicos. En el Guyton está así, 97%. Se transporta en forma de oxihemoglobina. Fácil. Mientras que el otro por ciento, que es el 3%, de forma disuelta. ¿Ya? Para que no se los olvide. Esas dos, chicos. Ya el transporte del oxígeno. Entonces, el oxígeno, y acá para que no se olviden, ¿ya? El oxígeno se transporta de dos formas. Por la oxihemoglobina y de forma disuelta. Ya sea en plasma o en proteínas. ¿Ya? Y el oxihemoglobina representa el 97%. Mientras que la disuelta representa solo el 3%. Y acá hay una pregunta. ¿Esto puede variar? ¿La forma disuelta? Sí, chicos, sí puede variar. Pero en una persona normal
Estamos viendo una persona normal, chicos, recuerden, estamos fisiología, no fisiopatología. Una persona normal es esta concentración, 97, el 3. Pero la parte disuelta, ¿puede variar? Sí, puede variar. Por decir, en las personas que hacen, digamos, a nivel de, ya sea los buzos, ¿no? Que se meten al mar. Ahí la presión parcial del oxígeno a nivel alveolar aumenta, chicos. Aumenta. Entonces esa presión puede hacer, como estaba, por decir, no sé, 200 o 300, va a estar la presión de la parcial del oxígeno a nivel alveolar sobre el nivel del mar. En eso puede llegar la presión hasta 500. Hasta 500 milímetros de mercurio, chicos, puede llegar. En esos casos sí puede haber que este oxígeno puede ser transportado de forma disuelta, porque nuestro cuerpo necesita, ¿no? Y es una forma de compensarlo. Y sí puede llegar. Entonces, hay casos excepcionales que sí puede variar esta concentración del oxígeno en forma disuelta, ¿no? ¿Ya? Pasamos a la función de la hemoglobina en el transporte del oxígeno. En este caso, vamos a ver esta parte ya. Ya hemos visto la parte de saturación de hemoglobina, ¿no? Ya les he mencionado ya. Ahora pasamos a los volúmenes, en relación a los volúmenes. ¿Qué quiere decir esto de los volúmenes? Ya, acá está el ejemplo. Nos quiere decir que en 100 mililitros de sangre, chicos, en 100 mililitros de sangre, a ver, voy a cambiar de colorcito para que se note. Ya. En 100 mililitros de sangre, chicos, 100 mililitros de sangre, va a haber 100 gramos de hemoglobina. No, en 100 mililitros de sangre va a haber 15 gramos de hemoglobina. ¿Ya? ¿Me están entendiendo hasta ahí? En 100 mililitros de sangre, ¿cuántos hay? ¿Cuántos gramos de hemoglobina? 15. Pero se sabe que un gramo de hemoglobina, puede cargar o puede unirse con 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Estas dos se pueden unir. Un gramo con 1.34 mililitros de oxígeno. Pero ahora queremos saber con cuánto se puede unir 15 gramos de hemoglobina, porque en 100 mililitros tenemos 15, ¿no? Bueno, aplicamos aspa simple, yo ya lo he aplicado, y nos va a salir 20,1 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Entonces, en 15 gramos de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina se puede unir con 20,1 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Y está pasando a porcentaje, a volúmenes de porcentaje, va a ser 20 volúmenes de porcentaje de oxígeno. ¿En cuánto? En 100 mililitros de sangre. ¿Y a cuánto de saturación? A 100, chicos. A 100 de saturación. Pero recordemos que a nivel de la parte en la aurícula izquierda, ¿cuánto era la saturación con que llegaba? ¿O cuánto era la presión parcial del oxígeno a nivel de la aurícula izquierda, en el cual se mezclaba? ¿Cuánto era, chicos? ¿Se recuerdan? Era 95, ¿no? La presión parcial del oxígeno a nivel de la aurícula izquierda era 95. Entonces, no llega a 100, pues. Entonces, ya sacando igualito, aplicando aspa simple acá, al 100% es 20, pero al 95%, ¿cuánto me va a salir? Me va a salir 19,4. Acá ya lo he aplicado. ¿Ya? Me sale 19,4. ¿Por qué? Porque la presión parcial del oxígeno a nivel de la sangre arterial es 95. Acá está. Acá está. Esto es 95, chicos. Entonces ahí, ¿cuánto va a ser el volumen de porcentaje? En 100 mililitros de sangre va a ser 19,4%. O si no, también podríamos decir 19,4 mililitros. También es lo mismo. ¿Ya?
¿Y qué pasa a nivel de la sangre venosa? Ahí la presión parcial del oxígeno es 40. Ya, acá está 40, chicos, 40. Igual aplicamos aspa simple, igualito, lo mismo acá. ¿Ya? En 100% es 20, ya, pero al 40, ¿cuánto es, no? Y nos va a salir 14.4% de volúmenes de porcentaje de oxígeno. Esta. ¿Ya? De esa forma hallamos, ¿no? Y si hacemos una diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa, vemos que nos va a salir 19.4 menos 14.4, nos va a salir 5. ¿Y qué nos dice? Nos dice que en condiciones normales, digamos, una persona sana, se transporta aproximadamente 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente solo se transporte una diferencia de 5 mililitros de oxígeno desde los pulmones hacia llevando todo ¿no? La sangre oxigenada hacia los tejidos y de los tejidos hacia de nuevo vuelve a los pulmones, solo se va a consumir 5 mililitros de oxígeno. ¿Ya? Solo se transporta esa cantidad, chicos. No transportamos 19, no transportamos 20, no transportamos 14, solo se transporta 5 mililitros. ¿Ya? Eso sería en esta parte. Bueno, esto ya les he mencionado, que es la saturación de hemoglobina. Les vuelvo a repetir. Digamos, es lo que una hemoglobina se puede cargar. Digamos, si yo me cargo el 100%, eso va a ser la saturación de hemoglobina, 100%. Pero si yo soy la hemoglobina y me cargo todo lo 60% o 95%, entonces eso va a ser la saturación de hemoglobina. ¿Qué me estoy cargando? Oxígeno, chicos. Me estoy cargando oxígeno. La hemoglobina se está cargando oxígeno. ¿Me entienden? Por decir ya, tenemos 100 hemoglobinas. Si yo me cargo hasta el tope de lo que yo puedo, es 100%, ¿sí o no? Pero si esta hemoglobina, esta concentración de hemoglobina, solo se carga un porcentaje, me va a salir otra, ¿no? O tal vez 97, aplicamos aspa simple, lo mismo, ¿no? Aspa simple y nos va a salir la saturación de hemoglobina, ¿ya? Y en caso, por decir, ya les he mencionado, en la sangre arterial, ¿cuánto es? Es 97. La saturación de hemoglobina es 97. Y en la sangre venosa, ¿cuánto es la saturación de hemoglobina? Digamos, ¿con cuánto esa hemoglobina, cuánto se ha cargado? Solo el 75%, a nivel de la sangre venosa. Mientras que en la sangre arterial, la cantidad de hemoglobina, esa hemoglobina se ha cargado el 97% de su capacidad. Eso es saturación de hemoglobina. ¿Ya? El volumen es esta relación a 100 mililitros de sangre. Les he explicado. 1 gramo se puede cargar 1.34 de oxígeno. Pero en 100 mililitros hay 15 gramos de hemoglobina. ¿Y ese cuánto aplicamos aspa simple? Y nos va a salir 20.1. Pero eso es con una saturación al 100%. Pero en nuestro organismo, ¿con cuánto satura? Al 97%. No es al 100%. A nivel arterial. Eso es donde está rica en oxígeno, la parte oxigenada, ¿no? Solo satura al 97%. Mientras que en la sangre venosa al 75%. Y de esa forma, aplicando aspa simple, hallamos los volúmenes de porcentaje. Al 97%, ¿cuánto es el volumen de oxígeno que se puede cargar esa hemoglobina? 19.4 mililitros. Mientras a nivel de la sangre venosa, esa hemoglobina se carga solo 14.4 mililitros de oxígeno. Y aplicando la diferencia, vemos que solo 5 mililitros de oxígeno es lo que transporta realmente. Solo 5 mililitros, no más, chicos. ¿Ya? Creo que con eso ya lo han entendido mejor. Pasamos a la siguiente parte. Ahora pasamos la función que puede cumplir la hemoglobina en la parte de amortiguar, ¿no? La parte de la función buffer, ¿no? Como quien dice químicamente. ¿Ya? Esa presión parcial del oxígeno a nivel tisular. Digamos, en palabras simples, la hemoglobina va a intentar mantener
digamos, de que a nuestra célula entre solo lo que necesita nada más. No le voy a dar más, no le voy a dar menos, sino que le voy a dar lo que necesita nada más. Aunque haya cambio de temperatura, digamos, yo me voy a, no sé, al Everest, o me meto con el buzo, ¿no? Me meto 200 metros sobre el nivel del mar. Ya, entonces, la hemoglobina va a intentar compensar eso, va a intentar que nuestras células reciban lo necesario. ¿Cuánto es esa variación? De 5 mililitros, ¿no? De oxígeno. Eso es lo que quiere decir esto. Palabra simple. Ya les he dicho todo lo que voy a explicarles. Ya. ¿Cuánto es la presión parcial del oxígeno a nivel del alveolo? 104. ¿Ya? Y ese, digamos, este oxígeno va a pasar, ¿no? A la parte para que se una con la hemoglobina. De esta forma se transporte, ¿no? Con la oxihemoglobina, de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esta? Porque ese representa el 97%, ¿no? ¿Ya? Entonces, y ya bueno, ¿cuánto es la saturación? ¿Cuánto hemos sacado? 97, chicos. Y hemos sacado la saturación también cuando es la saturación, ¿no? Ya les he explicado la parte anterior, diré. Y la hemoglobina, digamos, solo le va a dar lo necesario al tejido tisular. Solo 5 mililitros de oxígeno. Yo le doy lo necesario nada más. No le doy más, no le doy menos. Solo lo necesario. Y es 5 mililitros de oxígeno. Listo. Le doy. Ya bueno, ya sabemos cuánto es la presión parcial a nivel del tejido tisular. Es 40 milímetros de mercurio. Cuánto es la presión parcial del oxígeno a nivel de las venas. Es 40 también, ¿no? Porque se mantiene. Esta solo sale nada más. Ya les he mencionado eso. ¿Ya? ¿Y qué pasa ahora, como les he mencionado, si nos vamos tal vez a un lugar, a un pueblo, a una ciudad de altura? ¿Qué va a pasar con la presión parcial, chicos? ¿Aumenta, disminuye del oxígeno? O tal vez cuando viajamos con un avión, igualito pasa, ¿no? Viajamos con un avión. ¿Qué pasa con la presión parcial del oxígeno? Cuando es mayor altura, va a haber una presión parcial de oxígeno menor. Vamos a poner un ejemplo, que sea 60. ¿Ya? Nos vamos al Everest, no sé, tal vez a algún nevado, o comenzamos a viajar con avión, la presión parcial del oxígeno va a disminuir, va a ser 60. Igual, por diferencia de presiones, va a entrar ese oxígeno, ¿no? Se va a unir con el hemoglobina, y esta hemoglobina solo va a dar lo necesario. ¿Cuánto es lo necesario? Solo 5 mililitros, chicos. 5 mililitros nada más. Y la presión parcial a nivel del tejido se va a mantener. No va a cambiar. Va a mantenerse. Pero a nivel de la presión parcial a nivel de la vena, ahí sí disminuye, pero solo 5. Y no es mucho, chicos. No es mucho, es solo 5 mililitros de mercurio nada más, viendo la diferencia entre ambos, porque lo normal es de 40 y acá está 35. Es 5 mililitros de mercurio, entonces disminuye, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta concentración de presión parcial de 60? ¿Cuánto va a ser la saturación? 89. Y si hacemos la diferencia, nos va a salir como 8 nada más. Entonces la saturación es poca, digamos, varía muy poco. ¿Por qué? Porque el tejido tisular no soporta variaciones de presiones parciales muy bruscos, ¿ya? Entonces se debe mantener. ¿Y en qué límite se puede mantener? Entre 5 hasta 40. No, acá es 15 entre 40. En esa presión parcial se debe mantener. No puede ser más, no puede ser menos. Debe mantenerse en esto, ¿no? ¿Y el tope cuánto es? 40. Ya pues, 40. Por eso intenta mantener la hemoglobina a este presión parcial, ¿no? De 40. ¿Ya? Y pasa lo contrario, ¿no? Cuando nos metemos sobre el nivel del mar, ahí vamos a encontrar una presión parcial de oxígeno de 500. Pero la hemoglobina va a agarrar los 500 milímetros de presión parcial de 500. No, chicos, no. El tope de la hemoglobina solo puede agarrar 100 milímetros de mercurio, chicos. Ese es el tope, no puede agarrar más.
aunque haya 1200 o 300 o 3000 la presión parcial del oxígeno, pero al final solo agarra el 100 milímetros de mercurio nada más. ¿Ya? Y acá yo algo que me recuerdo, ¿no? Una clase con el doctor Apaza, en tiempo de COVID, la ventilación mecánica. Si yo le doy mayor cantidad de oxígeno, por decir, no sé, le doy 200 o 300, al final nuestro organismo o la hemoglobina va a consumir más oxígeno, chicos. No, sí o no, porque el tope es 100 nada más, aunque yo le dé 200, 300 de oxígeno a mi paciente, al final solo la hemoglobina va a captar solo 100 nada más, pues. Ahí está lo que el doctor esa vez, cuando era ya temporada de COVID, nos mencionaba, ¿no? ¿Por qué van a darle más si el tope es 100, chicos? El tope es 100, entonces es algo ilógico, ¿no? Darle una cantidad de oxígeno por la ventilación mecánica, que si al final la hemoglobina solo va a agarrar solo 100 milímetros de mercurio, entonces el tope es 100. Y ya, pues, si es 100 la presión parcial del oxígeno, ¿cuánto va a ser la saturación? También 100, pues, chicos. Acá está. 100, 100. 100, y acá que sea 100, ya, 100. Entonces va a ser 100 nada más, ya. Entonces la saturación de oxígeno va a ser 100. Y aunque tenga mayor saturación, al final la hemoglobina solo le va a entregar 5 mililitros de oxígeno, chicos. A nuestra célula o a nuestro tejido celular le va a entregar solo 5 mililitros, porque es suficiente. Con esos 5, el célula está feliz, hace todas sus funciones. No es necesario que le dé más, menos. ¿Ya? Entonces se mantiene también la presión parcial a nivel tisular, que es 40 milímetros de mercurio, y esta va a continuar su camino, ¿no? Continúa la circulación. ¿Ya? Listo, chicos. Pasamos a los factores que desplazan la curva de disociación del oxígeno y hemoglobina, y su importancia en el transporte del oxígeno. Lo más importante, ya, en resumen de este título, grandote, ¿no? Que lo pone en el gaito. Aquí vamos a ver la disociación de del oxígeno y la hemoglobina. Cómo se puede mover, cómo puede aumentar, cómo puede disminuir y su importancia. Ya, eso es en palabras simples. ¿Ya? Entonces, vemos acá en el grafiquito, ya para hacerle un resumen, va a haber dos tipos de desplazamiento. Uno para la derecha y el otro para la izquierda. Los que desplazan curva de disociación de oxígeno y hemoglobina, el cual va a depender de la presión parcial del oxígeno y de la saturación de la hemoglobina, va a depender de ambos. Hay dos tipos, ¿no? Se puede ir a la derecha o se puede ir a la izquierda. Por decir, ya empezamos con la presión parcial del oxígeno que sea 40 ya. 40. Acá más o menos va a estar ahí, ¿no? ¿Qué pasa si hay un aumento de iones de hidrógeno? ¿O qué pasa si hay un aumento de CO2? ¿O qué pasa si hay un aumento de temperatura? ¿O qué pasa si hay un aumento del 2,3 bifosfoglicerato? Digamos, estas moléculas y el aumento de temperatura van a hacer que esta curva de disociación se vaya a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes producen el desplazamiento a la derecha? El aumento de iones hidrógeno, el aumento del CO2, el aumento de la temperatura y el aumento del 2,3 bifosfoglicerato. Estos 4 componentes, estas 4 moléculas, hacen que se desplace la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina hacia la derecha. ¿Ya? Acá también podremos aumentar algo. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál? El pH. Si el pH disminuye, se va a la derecha también. Acá está. Este está el pH. Lo normal, ¿cuánto es? 7,4. Si disminuye, se va a la derecha. Si aumenta, se va a la izquierda. Entonces, ¿quiénes pueden modificar el desplazamiento hacia la izquierda? Acá está, el pH. O también la disminución de iones hidrógeno, lo contrario, ¿no? ¿Ya? Esas dos serían. El pH y los iones hidrógeno, que tiene relación, ¿no?
Ya, entonces acá les explico, más fácil. Cuando hacemos ejercicio, por decir deporte, salimos a correr unas 5 vueltas a nuestra cuadra o 8 vueltas al IPD, ¿qué pasa con nuestra temperatura? Aumenta, aumenta, chicos. ¿Por qué? Porque va a haber mayor metabolismo, va a haber mayor fricción, entonces con todo eso va a aumentar. Entonces, ¿qué va a producir? Un desplazamiento a la derecha. ¿Ya? Eso es lo que nos quiere decir. Y dependiendo del tipo de ejercicio, puede aumentar la temperatura corporal de 2 a 3%. De 2 a 3 grados centígrados, diré, un lapso. ¿Ya? Entonces, de esa forma aumenta. Listo, chicos. Eso sería en esta parte. Entonces, eso es memorizarte nada más. O saber quiénes hacen el aumento de hidrogeniones, digamos. Y eso tiene su explicación también, pues, chicos. Ya, pucha, a ver, ¿cómo vamos con el tiempo? 36, ¿no? El tiempo corre, chicos. Ya, bueno, por decir, ¿qué pasa con los hidrogeniones? ¿Aumentan el pH o disminuyen? Si hay un aumento de iones hidrogeniones, según la concentración va a aumentar, igualito el CO2. ¿Qué hace el CO2? Si hay mayor CO2, ¿qué pasa con el pH? El CO2 es ácido, entonces, ¿qué pasa con el pH? También va a disminuir. Tiene relación, pues, chicos. Aumenta mayor CO2, por decir, cuando hacemos ejercicio, ¿qué pasa con el CO2? Va a aumentar, pues, chicos, va a aumentar, mayor metabolismo, mayor CO2. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un aumento de CO2, aumenta el pH, disminuye el pH, porque es ácido. El CO2 es ácido. ¿Ya? En relación a la temperatura, ¿qué relación tiene con la temperatura? Mayor metabolismo. Va a haber mayor metabolismo. ¿Qué pasa con el CO2? Va a aumentar. Entonces, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, se va un desplazamiento a la derecha. Ahora pasamos con el aumento del 2-fosfoglicerato. ¿Qué es el del 2,3-fosfoglicerato? Es una molécula producto del ATP, pues, chicos. Del ATP. Por decir, hay un metabolismo, no sé, mi célula necesita, por decir, proteínas, ya pues, necesita energía. ¿Y la energía quién es? El ATP. Se consume ese ATP, nos va a dar el bifosfato glicerato, ¿no? O el difosfato glicerato también puede ser. Es lo mismo, sinónimo, chicos. El ATP se vuelve así, por el consumo de energía, porque mi célula, como estoy haciendo ejercicio, necesita mayor ATP, pues entonces se va a aumentar también. Si consumo mayor ATP, va a haber mayor difosfoglicerato. Ya, es así, chicos. Tiene su explicación. Listo. Ahora pasamos al efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr, chicos? ¿A qué nos quiere decir el efecto Bohr? ¿O de qué trata el efecto Bohr? El efecto Bohr trata de que la hemoglobina con el oxígeno se disocia, digamos, se separe. Y de esa forma pueda compensar este desplazamiento hacia la derecha. Por decir, estoy haciendo ejercicio. ¿Mi cuerpo qué necesita? Mayor oxígeno, porque va a haber mayor metabolismo. Entonces se libera, pues disocio, quiero liberar, ¿no? Quiero separar mayor cantidad de oxígeno con la hemoglobina para que entre a mi célula y de esta forma pueda realizar su metabolismo normalmente. Ya, pues esa es la forma, hay que estar el caminito. La disociación de la hemoglobina con el oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento hacia la derecha. Y esto quiere compensar mi célula. Entonces comienzo a aumentar mayor cantidad de oxígeno. Se libera mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Mi célula necesita para el metabolismo el oxígeno, chicos. Listo. ¿Y qué pasa con el CO2? El CO2 igualito, ¿no? Ya comienza a salir el CO2, acá está bajando el CO2, sale desde la célula, pasa por el líquido intersticial, llega hasta la parte del capilar, y el CO2, chicos, más agua, nos va a formar el ácido carbónico, acá está. Y el ácido carbónico también es ácido, chicos, igual que el hidrogenio. Y eso va a hacer que el pH también cambie, pues. Esa es la explicación del CO2, ¿no? En relación al pH. ¿Ya? Entonces, el efecto Bohr es esto. En resumen, es esto. La disociación. Voy a cambiar de colorcito acá un ratito.
Mm. Mm. Pucha, ¿dónde es? Ya, amarito, ya pasó. Ya. Entonces, en resumen, el efecto Bohr, ¿qué nos quiere decir? Trata de la disociación, digamos. Este efecto Bohr apoya a que la hemoglobina se separe con el oxígeno. Se disocia. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, nuestra célula necesita mayor oxígeno. Entonces, de esa forma apoya, ¿no? Por decir, a mayor concentración de el bifosfoglicerato, ¿qué va a producir? Este efecto va a producir que se separe, ¿no? El oxígeno de la hemoglobina a mayor cantidad. ¿Y por qué? Porque nuestra célula necesita. Eso es el efecto Bohr, la disociación que se produce entre la hemoglobina y el oxígeno. ¿Para qué? Para que pueda compensar este desplazamiento a la derecha. Listo, chicos. Pasamos ahí, y el efecto Bohr tiene dos, digamos, puede actuar a nivel del tejido, a nivel tisular o a nivel alveolar. ¿Cómo funciona a nivel alveolar? El efecto Bohr produce una menor disociación de la hemoglobina del oxígeno. ¿Por qué? Porque necesito yo oxígeno que se cargue, ¿no? Esta hemoglobina a nivel del alveolo necesita que se cargue. Entonces se unen, pues, disminuye la disociación a nivel alveolar. ¿Ya? ¿Y esto cómo se explica? El CO2, ¿qué pasa con el CO2, chicos? Se va, ¿sí o no? Por diferencia de presiones. Acá está 40, acá está 45, se sale, pues comienza a salir el CO2, lo botamos por la expiración. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Comienza a entrar por la inspiración, acá está el oxígeno, la presión parcial del oxígeno, igualito. Comienza a entrar porque necesitamos oxígeno. ¿Y qué pasa? Ese CO2, como se va eliminando, disminuye el pH. Disminuye el pH, porque el CO2 que produce es ácido, ¿sí o no? ¿Va a producir qué? ¿Qué produce? Que el pH disminuya también. Pero si se elimina, ¿qué pasa con el pH? Se va a regularizar, hasta puede aumentar, ¿sí o no? Porque ya se está eliminando, porque este es un ácido, ¿ya? Entonces, en la parte del alveolo, el efecto Bohr va a producir la disminución de la disociación. ¿Por qué? Porque necesitamos que la hemoglobina se cargue de mayor cantidad de oxígeno y de esa forma compense lo que necesita a nivel del metabolismo que se está produciendo a nivel celular, chicos, ¿ya? Eso sería en este gráfico. Pasamos a otros factores en el transporte del oxígeno. Pero bueno, creo que ya es relacionado, lo que ya se ha mencionado, el efecto de la presión parcial del oxígeno intracelular sobre la velocidad de utilización del oxígeno. Digamos, ¿qué nos quiere decir? Por decir, si hay mayor, que el ADP, vamos a en relación al ADP. Si hay mayor ADP, chicos, ¿qué pasa? Con la presión parcial del oxígeno, digamos, y en palabras simples. Un ejemplo. Ya. Ejercicio, igualito el ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa con el ATP? Acá está. Se va a consumir mayor ATP, ¿sí o no, chicos? Entonces, si aumenta mayor ATP en el consumo, mayor consumo de ATP porque hay mayor metabolismo, mayor energía, necesita energía en nuestra célula, entonces se consume el ATP, se convierte en ADP. Si hay mayor consumo de ATP, ¿qué pasa? El ADP debe aumentar, pues, porque hay mayor consumo de ATP. ¿Ya? Entonces, el ADP va a aumentar, chicos. Mayor metabolismo. Si hay mayor metabolismo, ¿qué pasa con el ADP? También va a aumentar. ¿Y qué hacía qué hacía el ADP, chicos? Hacía una desviación a la derecha, ¿sí o no? Y si hay una desviación a la derecha, ¿qué pasa? ¿Qué más sucede? ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 aumenta, ¿sí o no? Si el CO2 aumenta, ¿qué pasa con el oxígeno? Se consume más, pues, chicos. Se consume mayor oxígeno. Necesitamos mayor presión parcial de oxígeno, mayor. Es un juego, chicos. Si se dan cuenta, el CO2 con el oxígeno es un juego. Y en relación a lo que necesita nuestra célula. ¿Ya? Entonces, eso sería en relación a esto, pues, ¿no? En relación al ADP. Digamos, un tercio, un medio de lo normal. ¿Qué pasa con la presión parcial? Por decir, ya, esto que sea lo normal, y acá.
Pero si disminuye el ADP, ¿qué pasa con la velocidad de utilización? También disminuye, pues. Pero si aumenta el ADP, ¿qué pasa con la velocidad de utilización? Vamos a utilizar mayor oxígeno, pues. Entonces aumenta. Mayor ADP, mayor velocidad de utilización de oxígeno. Yo necesito mayor oxígeno, porque hay un aumento de metabolismo, acá está. Hay mayor metabolismo, va a haber mayor ADP. ¿Y por qué mayor ADP? Si hay mayor ADP, ¿qué va a pasar? Voy a utilizar mayor oxígeno también. ¿Ya? Eso es. Ahora pasamos en este punto. Ya, acá, en palabras simples. Hay una distancia que separa entre la célula y ya sea la pared de un vaso sanguíneo, ¿no? En el vaso sanguíneo. Y la distancia máxima que debe haber entre la célula y el vaso sanguíneo es 50 micrómetros. Si es más, no hay un debido oxigenación de esta célula. ¿Y en qué casos puede suceder eso? Digamos que puede aumentar mayor esta distancia que hay entre el vaso sanguíneo y la célula en patologías. ¿Qué patologías? El edema. ¿Qué pasa con el edema? Aumenta el líquido intersticial, pues acá hay mayor líquido, acá se comienza a aumentar el líquido acá. Entonces la distancia entre la célula y los vasos sanguíneos aumenta también. ¿En qué casos también podemos ver esto? ¿En qué patología? En la fibrosis pulmonar, igualito, comienza a cicatrizarse, se va agrandando la distancia, ¿no? Por la misma cicatrización, va a haber una mayor distancia, igualito. En esos casos se da, ¿no? Pero lo mínimo que debe haber, no, diré, lo máximo es 50 micrómetros, la distancia. Puede ser menos, normal, pues si es menos, pero si es más, ahí sí, ahí está el problema, ¿no? No va a haber una debida oxigenación de esta célula, porque ya sea por un edema o si no por la fibrosis pulmonar que se pueda producir, ¿no? Ya, pasamos acá. El efecto del flujo sanguíneo sobre la utilización metabólica del oxígeno. El efecto del flujo sanguíneo, digamos, el flujo sobre la utilización metabólica. Igualito, flujo en relación al metabolismo. Digamos, la cantidad de oxígeno que está disponible en cada minuto para nuestra célula o para nuestro tejido, ¿no? ¿Y eso de quién depende? De la cantidad de oxígeno que se puede transportar por 100 mililitros, dependiendo, ¿no? De lo que necesita nuestra célula, ¿no? Puede aumentar esto. O también en relación a la velocidad del flujo sanguíneo. Y eso también está relacionado con el gasto cardíaco, pues. Si hay mayor gasto cardíaco, ¿qué pasa con el flujo? El flujo también va a aumentar a nivel de nuestras arterias. Digamos, si hago, ya igualito, en el ejercicio. Si hago ejercicio, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? El gasto va a aumentar. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? Ya, pues, entonces, si va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar también el flujo. A mayor flujo, va a haber mayor concentración ¿de qué? De oxígeno, pues. De esa forma, va a intentar compensar el gasto del metabolismo que se está dando en un ejercicio intenso, ¿no? Porque en un ejercicio intenso aumenta el consumo de oxígeno. ¿Qué pasa? También aumenta el consumo, digamos, la excreción del CO2. Entonces va a depender de estas dos, de la cantidad de oxígeno que se puede transportar y de la velocidad del flujo. A mayor velocidad del flujo, mayor oxigenación, ¿ya? Depende de eso. Eso es lo que nos quiere decir acá en relación al metabolismo, ¿no? Que se va a utilizar la cantidad de oxígeno, ¿ya? Y ahora pasamos al transporte. Ya estamos por terminar del CO2 en la sangre. Creo que ya están cansados, están volando ya tal vez algunos. Es un poco pesadito en la parte de lo que en relación al ¿no? El transporte de la hemoglobina y el oxígeno. Pero del CO2 es más fácil, chicos. Aquí es más fácil, es más sencillo. Hasta en el guide te dice que el transporte de CO2 no es en absoluto tan problemático como el transporte del oxígeno. Como hemos visto, el oxígeno depende del metabolismo, depende de la presión parcial. Si vamos a una mayor altura, cambia todo eso, ¿no? Tiene que haber una modificatoria para que pueda compensar
lo que necesita nuestro tejido. Pero el CO2 no se hace problemas, chicos. No se hace problemas. Entonces, no es problemático. Es más simple en relación al transporte del oxígeno. Ya es más fácil entender el transporte del CO2. Después, la cantidad de CO2 en la sangre tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace el CO2? ¿Qué es? ¿Es ácido o base? Es ácido, chicos. Entonces, esto puede aumentar el pH, ¿no? Por eso, esta puede modificar nuestro pH o el equilibrio ácido-base de nuestro líquido, ¿no? Después, en condiciones de reposo normales, se transporta un promedio de 4 mililitros de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones. 4 mililitros nada más. En comparación con el oxígeno, ¿cuánto era la diferencia entre el transporte, todo el transporte desde el alveolo, pasa a los tejidos, a la parte tisular, vuelve al corazón, del corazón a los pulmones? ¿Cuánto era la diferencia? Era 5 mililitros a nivel del oxígeno, ¿no? Mientras que acá del CO2, ¿cuánto es, chicos? Solo 4 mililitros. En todo el recorrido ya, solo se transporta 4 mililitros. Y en relación al oxígeno, solo 5 mililitros. En todo el recorrido, solo 5 mililitros. Por 5 mililitros, chicos, hacen toda esa chamba nuestra hemoglobina, los demás proteínas, el flujo, todo por 5 mililitros de oxígeno. Mientras el CO2 solo se expulsa 4 mililitros, ¿no? Y esto es por cada 100 mililitros de sangre, chicos. Eso no se olviden. Acá es por 100 mililitros. Entonces, por decir, pucha, acá también podemos aplicar aspa simple, ¿no? Igualito, ya peso tal vez 70 kilos. De los 70 kilos, ¿cuánto era líquido? Ya que sea hombre, ya 70, ¿sí o no? 70 que sea líquido. De los 70 de los líquidos, igualito, ¿no? Hay una parte intracelular, la parte extracelular. Pucha, podemos hallar. Si se dan cuenta, todo tiene relación y explicación. ¿Ya? Pero el punto es el tiempo, chicos. El tiempo solo me han dado 45 minutos y ya creo que ya esto puede llegar a 1 hora, así que vamos volando, ¿ya? Entonces, pasamos al transporte del CO2. Acá hay tres formas. En el oxígeno, ¿cuántas formas había? En el oxígeno había solo 2 formas, ¿no? Oxihemoglobina, 27, estado disuelto, 3%. Ya listo. Había 12 en el oxígeno. Ahora en el CO2, ¿cuántos tipos hay? Hay un estado disuelto, que es el 7%. Hay una forma de ion bicarbonato, que es el 70%. Y la carbaaminohemoglobina, que es el 23%. Eso es lo que nos decían en la CEPRE, ¿no? O en el colegio, pucha, eso era todo. Pero todo tiene su explicación, como lo digo, ¿no? Y en la forma disuelta también puede ser a nivel del plasma, o tal vez a nivel unido a una proteína, pero en mayor proporción es disuelto en plasma. Y esto representa solo el 0.3 mililitros de transporte ¿no? De forma disuelta del CO2. Pero esto también va a depender mucho de la presión, ya sea a nivel de la vena o de la arteria. La presión parcial. Está en relación a la presión parcial, chicos. A nivel de la vena, ¿cuánto era? 45 milímetros de mercurio, ¿no? La presión parcial del CO2. Mientras a nivel arterial, ¿cuánto es? 40 mililitros de mercurio. ¿Ya? Y esto va a cambiar, ¿no? Esto va a cambiar. Por ejemplo, si vamos a la parte de la vena pulmonar y la arteria pulmonar, va a ser inverso, pues. A nivel de la vena pulmonar, va a ser inverso, como les he dicho, porque estas transporta, ¿no? La parte de la arteria pulmonar, sangre poco oxigenada, mientras que la vena pulmonar, sangre oxigenada, ¿ya? Pero a nivel general es esta, ¿no? A nivel venoso, a nivel arterial, esta va a ser la presión parcial del CO2, ¿ya? Entonces, en estado disuelto, 7%, y en forma de ion bicarbonato, el 70%, es lo más importante, 70% de ion bicarbonato. ¿Ya? Y esto tiene su explicación, por decir, ya, vamos a la célula, acá está la célula, y el CO2 por el metabolismo sale, ¿dónde? Al espacio intersticial, del espacio intersticial por diferencia de presiones,
va a salir también, ¿dónde? Hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Y en los vasos sanguíneos, ¿cuánto era la presión parcial de CO2? 45, chicos, 45. Ya, entonces llega el CO2 a nivel de los vasos sanguíneos, pero el CO2 tiene una afinidad con la hemoglobina. Entonces el CO2 se mete en la hemoglobina. Esta es la hemoglobina, chicos. Este grandote rojito, esta es la hemoglobina. Se mete en la hemoglobina y en la hemoglobina va a haber agua. Y cuando se junta con esta agua, gracias a la enzima anhidrasa carbónica, que es este verdecito, que es una enzima, la anhidrasa carbónica, el CO2 se va a unir con el agua. ¿Y qué me va a formar? El ácido carbónico. Y el ácido carbónico es muy inestable, chicos. Es inestable. Como es inestable, se va a dividir en bicarbonato y un hidrogenión. Listo, chicos. Como es inestable, se divide, porque no soporta, no tiene sus enlaces a nivel químico, no soportan estar juntos, entonces se separa a nivel de la hemoglobina, se separa ya. Acá tengo un bicarbonato, acá un hidrogenión. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Vamos a encontrar que hay una proteína, y esta proteína es una proteína transportadora. Acá está, una proteína transportadora llamada bicarbonato cloruro. Entonces, esta va a salir. Nuestro bicarbonato sale. ¿Gracias a quién? A esta proteína transportadora. Y entra el cloruro, chicos. Este cloruro va a comenzar a entrar. Hay un intercambio. Me das el bicarbonato, yo te doy el cloruro. Hay un intercambio, chicos. Entonces, a nivel de la hemoglobina, se va a formar, va a haber mayor concentración de cloruro, ¿no? De cloro, ¿ya? Eso es en relación, y este bicarbonato, ion bicarbonato, se va a transportar por la sangre, pues va a proseguir su circulación hasta llegar, ¿hasta dónde? Hasta los alveolos, ¿no? Y en los alveolos otra vuelta, se va a unir con un hidrogenio, me va a formar, y todo lo inverso ya, se va a unir y me va a formar un un ácido carbónico y va a liberar el CO2, y el CO2 lo vamos a todo lo contrario. Pero en la sangre se transporta en forma de ion bicarbonato, el 70%, lo más importante. Y finalmente el 23% hay a nivel de la hemoglobina, hay un amino, ¿no? Un grupo amino. Este grupo amino tiene afinidad por el CO2. Y con el CO2 se van juntos. ¿Hasta dónde? Hasta el alveolo, ¿no? ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería. Y ahora acá el punto es ver la pH, ¿no? A nivel de las venas, el pH va a ser 7.35 y a nivel de las arterias va a ser 7.41, ¿no? Eso ya se influye mucho la presión parcial del CO2, ¿no? Porque acá es 40, mientras que acá, ¿cuánto es, chicos? Acá está 45 a nivel venoso, ¿no? La presión parcial va a ser 45 mililitros de mercurio de CO2. Por eso varía el pH, chicos, por eso varía. ¿Pero es el único que influye? No, pues chicos, no es el único, pero es el principal que influye, ¿no? ¿Ya? Pasamos a esta preguntita, a ver cómo se transporta la mayor parte de dióxido de carbono en la sangre. Pucha, está fácil, ¿no? Está regalado, ¿no? A ver, ¿quién me responde para regalarle o pasarle los... A ver, alguien que me responda. ¿Cómo se transporta la mayor parte del dióxido de carbono en la sangre? ¿Disuelta en plasma? No, chicos. ¿En plasma cuánto era? ¿Alguien se recuerda? 7% nada más. Unida a la hemoglobina, ¿cuánto era? 23%. ¿En forma de carbón? No, chicos, eso no hay. ¿En forma de ácido carbónico? No, esto es la enzima. Esta es la enzima que convierte el ácido carbónico, ¿no? Nos va a formar el ácido carbónico gracias a esta enzima, el ácido carbónico. Ya, el ion bicarbonato, claro, pues chicos, el ion bicarbonato es el 70%.
El 70% se forman de ion bicarbonato. Entonces esta sería la respuesta. Espero que hayan respondido. No estoy viendo el chat. Y ya, esto es lo último para terminar ya, chicos. Creo que sé que están cansados. Yo también estoy cansado ya. Y ya me están diciendo hora también. Espero que me están entendiendo. Pucha, lo he hecho lo más práctico posible, de verdad. Vamos a ver el efecto Haldane ya. El efecto Haldane es todo lo contrario del efecto Bohr. ¿Qué hacía el efecto Bohr? Hacía la disociación del oxígeno con la hemoglobina. Efecto Bohr. Acá está mi hemoglobina. ¿Ya? Que sea acá. Y acá está el oxígeno. Está cargado del oxígeno, ¿no? ¿Qué hace el efecto Bohr? Gracias a que hay un desplazamiento a la derecha, ya sea por el CO2, por el bifosfoglicerato, gracias al pH, a la concentración de hidrogeniones o al aumento de temperatura, esto se va a ir a la derecha. Pero una forma de compensar se va a producir gracias al efecto Bohr. ¿Y qué hace el efecto Bohr? Gracias a todo ese desplazamiento a la derecha, va a tener que aumentar la disociación del oxígeno con hemoglobina. Entonces, se va a separar más rápido, digamos, palabras simples. Sí, se va a disociar, se va a separar la hemoglobina del oxígeno lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que pueda compensar ese metabolismo, ya sea por el ejercicio, o por el aumento de CO2, o por el aumento del difosfoglicerato. Dependiendo de esos 4 factores, va a haber una mayor disociación. Ese es el efecto Bohr. Intenta compensar. ¿Cómo? Disociando el oxígeno de la hemoglobina. ¿Para qué? Para que este oxígeno entre a la célula y pueda realizar su función del metabolismo. ¿Ya? Ese es el efecto Bohr. Disociación del oxígeno de la hemoglobina. Mientras que el efecto Haldane es lo contrario. Esto va a actuar a nivel del CO2. ¿Y qué me permite esto? Me permite que se expire, que salga de nuestro organismo, ya se va, porque este CO2 es un desecho, chicos, no nos sirve a nuestro organismo, entonces tenemos que desecharlo, y eso es la disociación, ¿no? El efecto Haldane permite que este CO2 se expulse. ¿Y cómo? Por ejemplo, ya, llega la hemoglobina con el oxígeno. Esta hemoglobina con oxígeno tiene mayor afinidad que el CO2. Entonces, se separan, ¿no? Se separa porque también el bicarbonato se transporta de forma de carbamino hemoglobina. Entonces, como hay acá cantidad de oxígeno a nivel alveolar, se van a separar esa hemoglobina con el CO2. ¿Y quién la reemplaza? El oxígeno, pues chicos. Este oxígeno a nivel alveolar, por diferencia de presiones que hay mayor cantidad, hace que se separe. Entonces el CO2 sale y lo expulsamos. Adiós CO2, te vas, se va el CO2. Y también hay otra forma. Ya les había dicho, ¿cómo se transporta en mayor cantidad? El 70% de forma de ion bicarbonato. Acá está el ion bicarbonato, chicos. Acá está, ya llegó ya hasta el alveolo, ya llegó ya al alveolo. Entonces el ion bicarbonato se va a unir con los hidrogeniones. Estos hidrogeniones se recuerdan que se liberaba a nivel de la hemoglobina. Acá está, chicos, se sale también, se sale. Quiero ser libre diciendo, ya sale. Y este ion bicarbonato se une con el hidrogenión y me va a formar el ácido carbónico. Acá está el ácido carbónico. Y este ácido carbónico es estable e inestable, chicos. Es inestable por los enlaces. Entonces me va a formar, ¿qué? CO2 y agua. ¿Y el CO2 qué pasa? Adiós, se va, chicos, no nos sirve el organismo, se va. Lo botamos por la expiración. Listo, pero el agua sí se queda, pues chicos, necesitamos el agua. Es un componente de nuestra sangre. Entonces, eso es el efecto Haldane. Aumenta la disociación del CO2, digamos, para que expiremos, para que eliminemos a nivel de la expiración. Necesitamos el efecto Haldane. Ayuda para que sea más rápido, chicos. Entonces ese es el efecto Haldane. Mientras el efecto Bohr es para la oxigenación. El efecto Haldane para eliminar el CO2. Y de esa forma aumenta la disociación del CO2 y eliminarlo, ¿no? Ya, eso sería. Creo que con eso termino, chicos. Y como dijo mi ex, terminamos. Gracias, chicos. Si hay una pregunta, alguna duda, dígamelo. O si quieren que repita alguna parte, tal vez, normal.
Muchas gracias, Fraibel, por tu ponencia. Tal vez fue un poco extensa, pero considero que fue necesario, ¿no? Para que los chicos puedan entender